Amém. Amén. Graças ao Senhor por mais uma Gracias al Señor manhã por más una em sua mañana presença, en o su desfrute da sua presencia, mesa. el disfrute de su mesa. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Hoje nós vamos continuar Hoy essa série de vamos a mensagens continuar sobre esta serie de a mensajes questão da verdade do Evangelho, sobre el asunto de la verdad del só Evangelio. que as mensagens anteriores nós tratamos mais de Los verdades mensajes que dizem anteriores respeito à hablamos más igreja, sobre las verdades referente a la respeito ao, iglesia, ao ministério, referente al coisas mais ministerio, levadas à parte cosas más corporativa. llevadas a la parte Hoje, corporativa. provavelmente esse Hoy, mês, junto com este os irmãos, mes, nós vamos tratar de junto con los aspectos mais hermanos, vamos a tratar pessoais de aspectos más personales do nosso viver de nuestro vivir cristão. cristiano. E hoje eu queria falar sobre essa Y questão hoy da quería santidade, hablar sobre ese asunto de la santidad. e essa mensagem pode Y ser este colocado mensaje junto daquelas outras puede duas ser colocado mensagens que junto nós a aquellas liberamos otras dos sobre mensajes que ya liberamos o sacerdócio, sobre el que sacerdocio. não está nessa série, mas pode ser No está en considerado esta uma serie, pero continuação. puede ser A considerado una restauração do continuación. sacerdócio, a La maturidade do restauración del sacerdócio e agora sacerdocio, la santidade maturidad ao del Senhor no sacerdocio y exercício ahora la do santidad al sacerdócio. Señor en el ejercicio del sacerdocio. Eu, particularmente, tenho tido muito encargo por essa questão, Particularmente, yo he tenido mucho encargo por este asunto, principalmente nesses dias principalmente en que a estos gente días vê no meio dos cristãos uma en que vemos en tendência el medio de los cristianos para una o tendencia conformismo al conformismo, em servir ao Senhor, deixando que en servir al alguns Señor, sejam dejando que otros ah, o clero sean el e clero outros sejam lei. y otros sean los Então, nós laicos. vimos na primeira mensagem sobre a Entonces vimos restauração en do el primer mensaje sacerdócio sobre la restauración del que sacerdocio no Novo Testamento que en el Nuevo Testamento foi abandonado de vez a fue questão da abandonado classe mediadora. completamente el asunto de la Nós clase sabemos que houve mediadora. problema Nosotros no meio do sabemos que povo hubo de un Israel problema en el medio del pueblo de com Israel respeito ao bezerro de ouro. Vocês lembram cuando disso, pasó né? lo del becerro de As oro. pessoas ¿Recuerdan achavam que eso? Moisés Las não personas ia creían que voltar do monte Moisés no iba a e regresar del criaram para monte si um bezerro de y ouro crearon para sí un e becerro de começaram oro a adorar y o comenzaron bezerro a de ouro. adorarlo. E a partir daquela situação, A partir de ese momento, Deus separou uma tribo, Dios a tribo de separó una Levi, tribu, la tribu de e Leví, se tornou dali para frente y uma se classe tornó de ahí mediadora, en adelante que una não clase era a mediadora, vontade de Deus. que no era la voluntad de Porque em Dios. Êxodo 19 Porque en Éxodos está muito 19 claro, está né, muy eu claro: quero que vocês sejam um reino de yo sacerdotes. quiero que ustedes Então sean un todo reino de sacerdotes. israelita, todo hebreu Entonces, todo deveria ser israelita, um todo hebreo sacerdote. debería ser un Então, sacerdote. com a questão do bezerro de ouro, Entonces, con este da asunto del becerro idolatria de ao oro, bezerro de ouro, la idolatría al becerro então de se oro, criou uma classe se mediadora. crió una clase E a mediadora. partir daí, irmãos, nós A precisamos partir de ahí, ver hermanos, que isso não é necesitamos uma ver situação que normal. esto no es una Deus situación não normal. queria isso. E nós Dios no quería precisamos eso. Nosotros demitir necesitamos essa classe dispensar mediadora. esa Amém? clase mediadora. Amén. Nós não podemos aceitar uma Nosotros no classe, podemos um aceptar homem ou um grupo de una clase, pessoas un que hombre o un grupo de estejam entre personas nós que e estén Deus. entre nosotros y Nós Dios. somos sacerdotes de Nosotros Deus. somos sacerdotes de Dios. Amém? Amén. Nós somos sacerdotes de Deus. Então, nós Nosotros vimos na somos restauração do sacerdotes de Dios. sacerdócio Entonces vimos en la que restauración del sacerdocio em 1 de Pedro 1, que en Primera de claramente ali Pedro está 1 dito que nós somos um claramente dice que sacerdócio santo, nosotros que nós somos un somos um sacerdocio sacerdócio santo y real. Tá? sacerdocio Está bem claro real. também Eso está no bien livro claro de en el libro Apocalipse, de porque Apocalipsis. em Hebreus, agora, Hebreus Porque en 9, diz que a nós foi Hebreos aberto 9 um dice novo e que a vivo nosotros nos caminho. fue Tá bom? abierto un nuevo y Isso é vivo mais ou menos o camino. resumo da Eso mensagem es más o 1, menos a el resumen, restauração do resumen sacerdócio. del mensaje Com 1, respeito à la mensagem restauración del 2, sacerdocio. Con respecto al ainda em mensaje cima 2, do 1 de Pedro, sobre Primera de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, a gente viu que o sacerdote ele vimos que el precisa sacerdocio amadurecer. necesita madurar. Nós nascemos filhos de Deus e Nacimos hijos de imediatamente nos Dios tornamos e inmediatamente sacerdotes. nos tornamos sacerdotes. Isso é uma coisa objetiva, mas Esto es algo subjetivamente objetivo.
pero subjetivamente cada uno de nosotros necesita buscar madurar. Por eso Él pide para que usted se despoje de todas las cosas del mundo, de la maldad, de la hipocresía, envidia, maledicencias. Necesita alimentarse adecuadamente de la palabra. Todo eso está en Primera de Pedro. Probad que el Señor es bueno. Cristo es la piedra viva y nosotros somos piedras vivas en la casa espiritual. Entonces eso fue algo que nosotros hablamos en el mensaje 2. Hoy, hermanos, queremos entrar en el asunto de la santidad. Es un asunto que viene perturbándome algunos meses. Hay situaciones anormales, muy anormales hoy en medio del pueblo de Dios, los cristianos en general. Y a partir de este mensaje vamos a ver la situación del mundo, cómo comenzó todo esto, cuál es la situación en la que estamos hoy y cuál debe ser nuestro vivir como cristianos y como un sacerdote. ¿Está bien? Entonces, necesito de mucha oración para este mensaje. Amén. Este mensaje no es muy fácil. Oh, Señor Jesús. Un siervo de Dios en el pasado dijo, un ser humano normal es un sacerdote que sirve a Dios. ¿Usted quiere ser un ser humano normal? Usted tiene que ser un sacerdote que sirve a Dios. Amén. Y para que usted sea un sacerdote, necesita algunos requisitos. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento como figuras, cuando Dios levantó el sacerdocio a partir de la tribu de Leví. Y había una necesidad de ciertos requisitos para el desempeño del sacerdocio. Teniendo en vista que el sacerdote representa al pueblo, él lleva al pueblo a Dios, lleva al hombre a Dios. Entonces necesita ser una figura que represente a Dios. Y Dios es santo. Partiendo de este punto, si Dios es santo, usted es un sacerdote y un sacerdote es aquella persona que lleva al hombre a Dios, entonces usted necesita tener una vida santa. No voy a leer los versículos, después los puedo colocar en el grupo de la iglesia, porque hay muchos versículos que vamos a leer hoy. Me parece muy importante que después los hermanos ruminen. Después voy a colocar este resumen en los grupos de la iglesia. Pero para que ustedes más que todo busquen los versículos. Éxodo 28 dice que en la mitra del sumo sacerdote había una placa de oro. ¿Escrito qué? Santidad al Señor. Eso estaba en la mitra del sumo sacerdote. La mitra es aquella especie de sombrero. El Papa tiene uno. Usted sabe que el catolicismo hoy imita el judaísmo. Entonces esa mitra papal es una imitación de la mitra del sumo sacerdote. Y existía esa placa, santidad al Señor. Eso era una exhortación. Tanto el sacerdote como las personas se encontraban como sumo sacerdote necesitaban estar siempre recordando. Necesitaban tener eso en la cabeza, significa en su mente, en su memoria, que nosotros debemos ser santos, separados para Dios. Esa es una persona normal en la tierra. Si usted no es santo, en la palabra para Dios, usted no es un hombre normal. Muy bien, eso estaba allá en la cabeza de los sacerdotes. Levítico 21:6 dice que ellos serán santos al Señor. Eso quiere decir que todos los sacerdotes serán separados para Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros fuimos separados para Dios. Amén.
Y también en las vestiduras sacerdotales habían materiales como lino y oro. Eso está en Éxodo 28. El lino, de acuerdo con Apocalipsis 19, representa los actos de justicia de los santos. Apocalipsis 19. Entonces muestra que la vida de un sacerdote es una vida limpia, una vida blanca, de lino, fino y retorcido. Es algo delicado, bien tejido y blanco. No tiene mancha. Objetivamente hablando, Cristo es nuestra justicia. Delante de Dios, nosotros estamos vestidos de lino fino y blanco. Amén. Nuestras vestiduras son blancas, pero nosotros necesitamos tener vestiduras blancas delante de los hombres, no solamente delante de Dios. Estos son los actos de justicia que todo sacerdote necesita tener. Y también el oro, que representa la santidad, la divinidad. Igual, objetivamente, tenemos a Dios dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu y tenemos el oro divino dentro de nosotros, pero en nuestra experiencia y nuestro testimonio con los hombres necesitan ver el brillo del oro que hay en nosotros. ¿Están entendiendo? Una cosa son los hechos, otra cosa es nuestra experiencia. Hay un hecho de que en la cruz de Cristo nosotros fuimos revestidos, fuimos lavados por la sangre preciosa del Señor. Y también recibimos a Dios como ese oro divino. Entonces, eso es básicamente los requisitos que los sacerdotes deben tener. Muy bien. Volviendo ahora al principio de todo, desde el Edén. Yo les dije que el hombre normal es un sacerdote. Un sacerdote es una persona que tiene comunión con Dios. Dios creó a Adán y Eva para tener comunión. Y en el principio no había problema entre ellos. Al atardecer, todos los días, Dios tenía comunión con el hombre. Pero un día, el hombre cayó. Entonces, el Dios infinito, que tenía comunión con el hombre finito, lo divino con lo humano, ahora tenía un problema. La serpiente entró en el jardín y acabó con esa comunión. Dios volvió al cielo y el hombre quedó en la tierra, criando una civilización sin Dios. Entonces podemos ver que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. Entonces ahora las ofrendas significaban la manera como usted iba a entrar en la presencia de Dios. La ofrenda de Abel la aprendió con su padre, que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Aprendió eso con Adán, que la desnudez de Adán fue vestido no con hojas de higuera, que no resuelve nada, sino con pieles de animales. Quiere decir que alguien tiene que morir para que usted se vista, para que usted cubra su desnudez. Entonces Abel entendió y ofreció ¿qué? Ofreció un animal para Dios. Pero Caín ofreció de su propio esfuerzo. Esto muestra, hermanos, que este asunto de la santidad no depende de nosotros hacer las cosas ciertas para Dios, cosas buenas para Dios. Todo tiene que ver con nuestra experiencia con Cristo. Y cuando digo nuestra experiencia con Cristo, vamos a ver en el final de este mensaje, es cuál es su comunión con Dios, cuál es su contacto con la palabra,
cómo Nós vamos ver está os su detalhes disso aí mais consagración. tarde. Caim matou Vamos a ver Abel eso en detalles más e o tarde. homem cria uma Caín mató a Abel civilização sem Deus. y el hombre Descendente de crea una Caim, civilización um sin Dios. descendente chamado Un Lameque. descendiente de Caín Não, llamado primeiramente, Caim Lamec. criou uma cidade. Antigamente, Primeramente, Caín parece que creó una Deus ciudad. não queria Antiguamente que os parece homens que se Dios ajuntassem em no grandes quería que quantidades. los hombres se Vocês juntasen en sabem por grandes quê, né? cantidades. Rio ¿Saben de por qué, Janeiro, verdad? Río de cidade Janeiro, populosa, é ciudad muy Sodoma. populosa, es Sodoma. São Paulo, San tanta gente Paulo, junta, tem pecado, tanta gente junta, tem os mucho pecado. intelectuais, Existen los cuja intelectuales, cultura e arte cuya se torna cultura y também um arte ídolo contra se Deus. torna Quando también os un homens se ídolo contra juntam, Dios. Cuando los eles hombres se levantam a Torre de juntan, Babel ellos levantan la torre de para Babel exaltar o seu nome. Então para parece que exaltar su Deus não nombre. queria grandes Entonces parece que Dios no quería conglomerados nas grandes cidades. E a conglomerados en las primeira ciudades, cidade porque la criada, primera levantada na ciudad Bíblia, era uma creada y cidade levantada en la Biblia era pecaminosa. una Primeiro, ciudad o Lameque, que era o pecaminosa. quinto descendente, Primero Lamec, o que fue primeiro el quinto fundador era o Caim, descendiente. e vocês sabem que Primer ele era fundador errante. fue Caín y ustedes Deus saben o que él era amaldiçoou. errante Tá? y Dios lo Ah, maldijo. o nome Enoque significa El nombre dedicado, Enoch iniciado, inaugurado, ou significa seja, dedicado, inauguraram uma iniciado, coisa chamada inaugurado. cidade. Ellos inauguraron Inauguraram una a cosa llamada civilização ciudad. humana Inauguraron caída, la civilización que se humana caída, desenvolveu, desenvolveu, que se desenvolveu desenvolvió e y chegou desenvolvió no nível que nós y estamos hoje. llegó en el E nivel nós, en que como nosotros crentes estamos cristãos hoy. e Y nosotros sacerdotes, como creyentes vivemos cristianos y no sacerdotes meio da cidade vivimos en de el medio de Enoque. la ciudad de Enoch. O quinto descendente, Lameque, El quinto a primeira descendiente coisa que ele entonces, fez, tinha duas Lamec, mulheres. la primera cosa Olha que él só que a hizo, coisa tenía dos começou mujeres. muito cedo Miren cómo errado. la cosa comenzó muy Lameque temprano tinha duas y mulheres, uma se todo chamava equivocado. Ada Lamec tenía dos mujeres, e a una se outra llamaba era Ada Zilá. y la Ada otra era significa, Zilá. sabe o quê? Ornamento. Ada significa ¿qué? Ornamento, Embelezamento. decoración, E a outra significa embellecimiento. sombra. Y la otra Geralmente é assim. significa sombra. Nos dias de Generalmente es hoje, así. o homem tem En uma los días de esposa hoy el como hombre sombra tiene una e esposa um como amante como sombra y una ornamento. amante como decoración. Vocês estão entendendo onde tudo começou? ¿Entienden dónde todo comenzó? E a Ada, que era o ornamento, foi que deu os Y filhos Ada, para que era la o decoración, Lameque. fue la que dio Nasceu los Jabal, hijos a Lamec. Jubal e Nació Tubal-Caim. Jabal, Esse Nubal y Jabal Tubal-Caín. inventou e Este Jabal sistematizou a inventó y agricultura. sistematizó la Deus tinha um agricultura. princípio. O homem ia viver no jardim do Éden Dios e tenía un comer da principio. árvore El da hombre vida iba a vivir das en el árvores do jardín del jardim, Edén y comer livremente, sem del problema árbol de la nenhum. vida y Mas de o los homem caiu, árboles del criou uma jardín, civilização libremente caída. y sin ningún Agora ele problema. Pero el precisa hombre cayó, produzir creó una os seus civilización próprios caída alimentos. y Então ahora él começou aqui necesita a producir sus propios sistematização da alimentos. agricultura Entonces com o comenzó Jabal. ahí la O Jubal sistematización de la inventou agricultura instrumentos con musicais. Jabal. Jubal inventó los No instrumentos princípio, Deus musicales. era a alegria do homem. Deus era a alegria de Adão no En el final da principio tarde. Dios era la Mas o alegría del homem perdeu hombre, a Dios presença era de la Deus alegría de e Adán ele en el teve que atardecer, pero el hombre perdió inventar la presencia de instrumentos Dios musicais y él tuvo para que se inventar alegrar. instrumentos musicales E para Tubal-Caim, alegrarse. que significa aquele que veio de Y Caim, Tubal esse é o Caín, mais, que significa talvez o mais aquel que parecido vino com de o pai, Caín. Ese era el desenvolveu a más tecnologia parecido de tal vez con bronze el e de papá. ferro. E criou Desenvolvió la armas tecnología de para se bronce y de defender. Ou hierro seja, y o creó homem perdeu Deus armas como para sua defenderse. segurança, O sea, agora ele el hombre precisa se perdió Dios defender como su ele criou seguridad armas. y ahora Então presta necesita atenção, defenderse y por eso creó armas. a Entonces preste agricultura, atención. as artes La e agricultura, as armas. las É artes isso y que move las o mundo armas. hoje. Es eso lo que mueve al mundo Os hoy. homens precisam comer e o Los comércio hombres necesitan internacional comer funciona dessa maneira. y el Os homens comercio internacional sistematizando a funciona de esa agricultura. manera. Os homens perderam Deus Los como sua hombres alegria, sistematizando la agricultura. precisam agora Los de hombres perdieron a Dios como su rock, alegría. funk Necesita ahora de e rock, um monte de coisa funk que ultimamente y está muchas otras pior cosas do que que era. últimamente está Sim ou não? peor de lo que Forró, era não é? antes. ¿Sí o no? Forró. Essa foi a civilização criada por Esta fue Caim. la civilización E aí, creada ao ler o livro por de Caín. Gênesis,
Y ahí, al leer un libro de Génesis, nosotros encontramos el desarrollo de eso. En el capítulo 6 hubo una corrupción general de la humanidad, con ángeles caídos bajando y teniendo relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Entra ahí una cosa llamada inmoralidad. Estas dos palabras van a caminar juntas en este mensaje, inmoralidad e idolatría. En el capítulo 6 hubo la mezcla y entonces todo acabó en violencia y Dios tuvo que destruir la humanidad con el diluvio. Después del diluvio, los descendientes de Noé no siguieron los principios divinos y una vez más se juntaron para crear una ciudad y una torre, la Torre de Babel. Ahí la Torre de Babel tiene una característica, es para volver célebre el nombre del hombre. ¿Ustedes creen que existe eso hoy? Gente queriendo ser celebridad. Si usted hace una búsqueda con sus propios niños, ellas quieren ser Neymar, como no sé quién. En la década de los 80 querían ser como una rubia que había por allá. Entienden que todo esto está aquí desde el principio y hoy estamos simplemente en el desarrollo de esa civilización caída. Sobre todo ese asunto de la idolatría. Hombres siendo idolatrados. Torre de Babel es, vamos a volver célebres nuestro nombre. O sea, el nombre del hombre toma el lugar del nombre de Dios. Vemos mucho eso en medio del mundo cristiano, con celebraciones donde está mucho más en evidencia las personas que están en el palco de que el propio nombre de Dios. Eso es Babel. En fin, todo comenzó en Génesis y yo quiero entrar con ustedes ahora en algunos versículos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue uno de los apóstolos que escribió más libros del Nuevo Testamento y él comienza en este libro de Romanos. El libro de Romanos es muy interesante. Muestra la caída del hombre, la condenación, que todos están condenados. Después va mostrando la justificación, la santificación, la glorificación, la transformación y al final la vida de la iglesia. Entonces es un libro interesante y él comienza exactamente con la caída del hombre. Capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice así. Este es uno de los textos más pesados que hay en la Biblia con respecto a este asunto del perfil de la humanidad pervertida y corrupta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Comienza con la ira de Dios. Dios está irado. Si usted está envuelto en esa civilización, si usted practica alguna cosa de esta civilización, tiene que saber que primero Dios está irado. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Los hombres hoy están en la mentira, en la injusticia, y entonces restringe la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir, independiente de cualquier cosa, la creación muestra que Dios existe y que hay un principio,
un orden establecido por Dios en el universo. Dios existe y nadie es indisculpable. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Preste atención. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es que Pablo está diciendo? Idolatría. Abandonaron a Dios, dejaron a Dios de lado y ahora crearon dioses para sí. Son figuras de hombres, hasta de animales, cuadrúpedos y de reptiles. Hay varios niveles: hombres, aves, animales y reptiles. Quiere decir, hay ídolos para el gusto de quien quiera. Hay ídolos de los hombres, las celebridades. Hay también las aves de los cielos. Y referente a los aves de los cielos y también cuadrúpedos y reptiles. ¿Hay o no hay? Hay ídolo para todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En idolatría lleva a la inmundicia. Abandono de Dios lleva a la inmoralidad. Esa expresión aparece 3 veces aquí, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces aquí es lo siguiente. Ustedes no quieren adorarme. Ustedes quieren adorar a sus ídolos. Entonces vean qué hacen. Y cuando Dios abandona al hombre, hermanos, el resultado es inmundicia, inmoralidad. Idolatría lleva a la perversión y a la inmoralidad. Continuamos la lectura. Por esto Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. El problema viene del corazón y ellos deshonran el propio cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de ellos fue abandonado. El espíritu del hombre es un lugar donde Dios tiene comunión con un hombre. Pero el hombre resolvió adorar los ídolos. Los hombres, ídolos aquí no es solamente cosas materiales. Cualquier cosa que usted coloque en el lugar de Dios, eso es un ídolo. Puede ser su esposa, su marido, sus hijos, sus negocios, su carrera profesional, su ministerio. Si usted coloca en el lugar de Dios, esto es un ídolo. ¿Sabe cuál es el próximo paso? El abandono de Dios. Dios te abandona y usted va a caer en perversión, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Vuelve el asunto de la idolatría, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. No voy a entrar en detalles. El texto es muy claro. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros.
cometiendo Não hechos vou entrar em vergonzosos, detalhes. hombres con E por hombres, y haverem recibiendo en desprezado sí o mismos la conhecimento de Deus, retribución o debida a su próprio extravío. Deus os No voy a entrar entregou en a detalles. uma Y como disposição ellos no mental aprobaron tener reprovável en cuenta a para Dios, praticar Dios los coisas entregó a una inconvenientes. mente Aí vem outra reprobada sorte de para hacer malignidade. cosas Quando o que no homem convienen. deixa Deus, cria os seus Y próprios ídolos, entonces ahí cai em viene perversão, toda suerte o de resultado é um monte de cosas coisa malas. maligna. Cuando el hombre deja a Dios, Toda crea sus injustiça, propios ídolos, malícia, cae en perversión avareza, y el resultado maldade, es muchas inveja, cosas malignas. homicídio, contenda, dolo, Tipo, malignidade, toda difamadores, injusticia, caluniadores, fornicación, perversidad, aborrecido de Deus. avaricia, maldad, envidia, homicidios, Aborrecido contiendas, de Deus. engaños, Vocês já malignidades, viram no murmuradores, carnaval, no Rio de detractores, Janeiro, de vez em aborrecedores de quando Dios. aparece, né, aquelas escolas de samba Aborrecedores de criticando, Dios. né? Tem até Ustedes um ya Jesus vieron. lá, El carnaval del Río de sofrendo Janeiro de vez lá. en cuando aparece. Os homens não Aquellas querem escuelas de Deus, irmão. samba Esses que se criticando. meteram com essas Había un Jesús coisas, allá sufriendo. essas pessoas que estão metidas Los com hombres no quieren imoralidade, a Dios, elas hermanos. estão Esos que se aborrecidas metieron en de esas Deus. cosas, esas Insolentes, personas que soberbos, están metidas presunçosos, con a lista é grande, inmoralidad, inventores ellas de están males, aborrecidas de desobedientes aos Dios. pais, Injuriosos, insensatos, soberbios, pérfidos, sem altivos. afeição La lista es natural grande. e Inventores de espernejantes. males, desobedientes a los Vocês veem que a padres, lista, os necios, frutos de quem desleales, abandona sin Deus, afecto natural, frutos, desculpe, essa palavra implacables y sin misericordia. é Ustedes muito ven que la poderosa lista, para ser los chamado de frutos frutos, de tá? quien abandona a Dios. As obras Disculpen esa palabra, frutos, de quem abandona es Deus muy é muito poderosa. enorme. Puede ser llamado de Ora, fruto. ¿Está conhecendo eles a bien? sentença de Las que são passíveis de obras morte os que tais coisas praticam, de quien não abandona a somente as Dios es fazem, una mas lista também enorme. aprovam os que assim Quienes, procedem. habiendo entendido el Você é a juicio de favor de alguma Dios, coisa que los dessa? que practican tales Você é a cosas son favor de dignos de muerte, teologia no de solo las gente? hacen, sino que Cuidado, también se meus irmãos. complacen con los que las practican. Cuidado. ¿Usted es a favor de alguna cosa de esas? Isso aqui é sério. ¿Usted es a favor de ideología de género? Cuidado, Muito bem. hermanos. Agora nós vamos Cuidado. o seguinte. Esto O aquí que es aconteceu serio. na história? Muy Paulo bien. escreveu isso aqui no contexto do Império Ahora Romano. vamos a seguir. ¿Qué Naquela aconteció? época, ¿Qué o pasó en Império la historia? Romano estava Pablo no seu escribió esto auge, aquí en mas el depois contexto del Imperio Romano. caiu. O maior império En da aquella Terra época el Imperio era o Império Romano Romano. estaba en su Foi mejor fase y destruído después cayó. não El por um mayor inimigo, imperio de la tierra, foi el Imperio destruído Romano, por ele mesmo por causa dessa vida fue destruido, maligna, imoral e idólatra. no por el E enemigo, idólatra. fue destruido por Já él assisti mismo, vários filmes sobre a por queda do Império causa Romano. de esa vida Uma maligna, delas, a última inmoral frase diz y assim: idólatra. ninguém destruiu o Império Romano. Ya Ele vi varias mesmo películas sobre la o caída del destruiu. Imperio Romano y una de Por ellas, causa de la última irmãos, frase dice, idolatria e nadie imoralidade. destruyó el Imperio Romano, él Você quer, mismo se você quer destruyó. prosseguir? ¿Por causa Você de que é qué, um hermanos? sacerdote de Deus Idolatría hoje, e santo, inmoralidad. você precisa ver Usted que quiere esse proseguir. perfil aqui Usted que es un é o sacerdote de perfil Dios da nossa hoy, humanidade hoje. santo, E nós precisamos, no meio usted dessa necesita humanidade, ver no meio que dessa este cidade de perfil Enoque, no meio dessa es el torre de perfil de Babel, nuestra humanidad nós hoy. Y precisamos nosotros tomar necesitamos en posição el medio como de esta filhos de humanidad, Deus, en medio de esta ciudad de santos, Enoch, en el medio de esta separados torre de para Deus. Babel, necesitamos tomar posición como O hijos problema da de Dios, imoralidade é tratado muito santos, sério por Paulo. Aliás, separados para falar Dios. o outro exemplo de queda, também eu falei do Império Romano, a Los nação problemas de la americana. A inmoralidad nação fue americana, tratado ok, muy fundada seriamente em por cima de Pablo. bases Además, voy a cristãs, hablar em cima da Bíblia otro ejemplo Sagrada. de queda, como el Imperio Mas dos Romano. anos La nación 50 para americana. cá, La nación o americana fue inimigo fundada encima destruiu sobre bases toda cristianas, sobre la aquela Biblia Sagrada. cultura, aquela Pero de los años civilização 50 en cristã, adelante, el através enemigo de quê? Adoração a Mamon, destruyó toda aquella o cultura, dinheiro. aquella Já ouviu civilización falar no sonho cristiana. americano? ¿A través Até de qué? hoje, Adoración muito a brasileiro Mamón, quer ir para os Estados Unidos. Por quê? Atrás el de dinero. dinheiro. O Ya sonho escuchó hablar del americano, sueño americano. promovido pela Hasta hoy muchos indústria brasileños quieren ir para los Estados cinematográfica, Unidos. ¿Por qué? que Están atrás de mostrava dinero. El os sueño americano, pés de serra. promovido Isso eu por la digo porque eu já industria vi cinematográfica, testemunho que de mostraba Evita Peron, testemunho na los história de pies Evita de Peron, sierra. que Eso lo morava digo no porque ya vi interior da el Argentina e testimonio assistia em praça pública
de Eva Perón, el testimonio de la historia de Eva Perón, que vivía en el interior de Argentina y veía en plaza pública las películas de Hollywood. Y un día ella decidió ser actriz. Vivía en la zona rural, en Argentina. Ella colocó eso en la cabeza viendo las películas americanas. No sé si todos ustedes saben quién es Evita Perón. Fue una mujer que se ganó el corazón de Perón, que era el presidente. Se casó con él y se convirtió en una de las mujeres hoy más recordadas y memorables de la historia de Argentina. Existe hasta una música que es conocida internacionalmente, que es No llores por mí, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Porque una persona vino por allá del interior y vio el sueño americano. Entonces, hermanos, la riqueza americana, el Dios mamó, y más la inmoralidad divulgada por la industria cinematográfica está llevando los Estados Unidos a una decadencia. Estoy hablando del punto de vista militar porque hasta hoy se discute mucho a dónde va a llegar esa historia del poder militar en la tierra. Ya fue más fuerte. Hoy las cosas están equilibradas, es una decadencia, pero la decadencia moral y religiosa es visible a todos nosotros. ¿Sabe por qué? Idolatría e inmoralidad. Yendo hasta Primera de Tesalonicenses 1:9. Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:9. Ustedes saben que los tesalonicenses eran idólatras. 9 dice, Pablo dice, porque ellos, los tesalonicenses mismos, los macedonios, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. En el caso sobre la predicación del Evangelio, en el medio de los tesalonicenses, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, o usted sirve al Dios vivo y verdadero, o usted sirve a los ídolos. Esta era la situación de los tesalonicenses. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, volviéndose entonces sacerdotes de Dios. Los convertisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? Dios está irado, hermanos. Oh, Señor Jesús. Capítulo 4, del 1 al 8. Pablo trata sobre el problema de la santidad, principalmente el problema de la inmoralidad. La verdad, hermanos, solo estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Yo no tengo muchas cosas para comentar. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, esa es la vida de un sacerdote, vivir y agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces Pablo dijo, ustedes están yendo bien, están progresando, pero recuerden las instrucciones que les di. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Quien vive de esa manera no conoce a Dios. Y un cristiano que vive en esa manera conoce a Dios, teóricamente. Él no conoce al Dios vivo.
e que nesta matéria, ou seja, Dios nesse vivo es assunto de santo. Y Él dice, sed imoralidade, ninguém santos porque ofenda yo nem soy santo. defraude a seu irmão. Paulo está En chamando a este atenção dentro asunto da igreja. de inmoralidad, Cuidado, que ninguno não agravíe entre ni nessa engañe en com o nada a seu su irmão. hermano. Essa é uma Pablo palavra está boa para os llamando la jovens. atención para Porque dentro o de la Senhor, iglesia. contra Cuidado, todas estas coisas, como antes no vos entre en avisamos, esa con su hermano. testificamos claramente, Esta es una é palabra buena o para los jóvenes, vingador. porque el Señor es Deus vengador está de irado. todo esto, como ya os hemos Porquanto dicho Deus y não nos testificado. chamou para a impureza, e sim Dios para a está irado, santificação. De sorte, quem rejeita pues no estas nos ha coisas não llamado rejeita Dios ao a homem, e inmundicia, sim a Deus, sino a que também vos dá o santificación. seu Espírito Santo. Así que Então, aqui el está que muito desecha claro, irmãos, esto que no na desecha a igreja, hombre, no sino a viver Dios, cristão que también nos nosso, dio su entre nós, não Espíritu deve Santo. haver Entonces aquí nem está de muy claro, longe essa hermanos, que en questão de la iglesia defraudar el o vivir irmão. O que é cristiano defraudar, irmão? nuestro, entre nosotros, É no roubar debe haber dele os sentimentos dele. este asunto de defraudar al Muitas vezes no hermano. namoro, ¿Qué es defraudar a un hermano? chega junto, Es amassa robar aqui, de él amassa el acolá, sentimiento. Muchas e, veces e cuando gera están sentimento. novios, se E aí você acerca não muy pode ir cerca de la finalmente persona e está roubando o y sentimento genera do algún seu tipo de irmão. sentimiento. Está claro isso aí? Y Aqueles que entonces estão usted no puede ir preparando para hasta el casar, finalmente porque está vamos robando el prestar sentimiento atenção a su em 1 hermano. Tessalonicenses 4, de 1 a Aquellos 8. que están Amém? preparándose para casar, Quando eu era jovem, presten esse mucha texto aqui me atención perseguia. en 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al Eu 8. não estou dizendo Amén. que eu fui tão santo. Cuando era joven, ese texto Eu me não estou perseguía. condenando ninguém, irmãos. Essa é uma palavra de salvação. Yo no estoy diciendo que fui Eu tan passei santo. por isso. Eu sei o que é isso. Mas a Yo no estoy palavra de condenando a Deus, nadie, o hermanos. Deus Esto que eu es una palabra de conhecia, salvación. sempre Yo pasé me por eso. protegeu. Yo sé lo que es O meu eso. coração queria as Pero la coisas, palabra de mas a Dios, palavra de del Deus me Dios que guardava. yo conocía, Principalmente siempre essa me palavra aqui. protegía. Deus é o Mi vingador. corazón quería las Deus é o cosas, vingador. pero la Deus me palabra livre de de eu Dios cair me na mão de guardaba. Deus. Se Deus é o Principalmente esa vingador dessas palabra. coisas, quero estar Dios es el longe. É vengador. bom, é gostoso, mas Que pelo Dios me amor de guarde de Deus, Ele caer é en o la mano de vingador. Eu não Dios. quero isso. Si Dios es el vengador de Amém? esto, yo no quiero estar cerca de 1 esas Coríntios cosas. 6:18. Puede ser bueno, muy rico, pero por el amor de Dios. Dios es el vengador. No quiero nada de eso. Amén. Primera de Corintios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Huid de la Então, existe fornicación. pecado fora do corpo Cualquier otro e pecado pecado do que el corpo. hombre São cometa diferentes. E o está fuera pecado del do cuerpo. corpo causa mais problema, Existe porque pecado fuera del você cuerpo envolve outra y pessoa. pecado en el cuerpo. E Son todo tipo de diferentes. pecado nos seus El pensamentos é pecado problema del seu. cuerpo causa más problemas Afunde porque lá, se você não usted quiser saber envuelve de otra Deus, da palavra de persona. Deus, é Los problema otros seu. tipos Mas de na hora que pecado y você sus se relaciona pensamientos es com outra problema suyo. pessoa, Hundas você en sabe, ellos, si no vou dar quiere uma dica saber para de você, Dios, de la jovem. palabra de Dios, eso es problema Uma suyo. das Pero en el coisas momento que que usted me se livrou relaciona da con otra prostituição persona, quando eu era jovem usted sabe, foi pensar les o voy a decir seguinte: eu algo, tinha muito jóvenes. amor pelas pessoas e pregava Una o de las evangelho. cosas que me libró de la fornicación cuando yo era E eu joven pensava assim: se eu me fue pensar lo relacionar siguiente. com uma Yo tenía prostituta, mucho amor por las eu personas y perco toda predicaba a el moral para Evangelio. pregar o evangelho. E se ela for para o Yo inferno, a pensaba culpa é así, minha. si yo me relaciono con una Entendeu? prostituta, Então pierdo esse toda la pecado do moral para yo corpo, ele predicar é el Evangelio. complicado, porque Y ele si ella va para envolve el um infierno, la culpa relacionamento es com mía. outra pessoa. Você tem um ¿Entendió? problema com Deus e você leva Entonces, outra ese pecado del pessoa com cuerpo você. son complicados porque envuelve Por isso Paulo la fala, relación con otra persona. qualquer outro Usted tiene un pecado que uma problema con pessoa Dios cometer é fora y do lleva corpo, mas otra aquele que persona junto. pratica a imoralidade peca contra Por o eso Pablo próprio dice, corpo. ¿Acaso não sabeis que o cualquier vosso otro pecado que corpo el hombre é cometa santuário do está fuera del Espírito cuerpo, Santo mas el que que está em fornica vós? contra su Vocês não propio sabem disso, cuerpo meu irmão? peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo O es qual tendes da templo del parte de Espíritu Deus e que Santo, não sois de el vós cual está en mesmos? vosotros? Usted no sabe Nós eso, não somos hermano. de nós. El cual Por tenéis quê? de Dios y que Fostes no comprados sois por vuestros. preço. Agora, pois, glorificai Nosotros a no Deus somos de aonde? nosotros. No vosso corpo. ¿Por É qué? simples assim. Porque habéis Quer sido glorificar comprados a por Deus? precio. Você tem que Glorificad glorificar a pues a Deus no seu Dios. corpo. ¿A dónde? Não En adianta blá, vuestro blá, cuerpo. blá. Es Não simple. adianta mascarar as ¿Quiere coisas, glorificar tá a certo? Dios? A Usted nossa tiene que atitude glorificar a para Dios com en o su nosso cuerpo. corpo
No sirve de nada mucho demonstra bla, se bla, bla. nós No glorificamos a sirve de Deus nada ou não. maquillar las cosas. Nuestra actitud para con 1 nuestro Pedro cuerpo 1,13, eu não vou ler tudo, se diz assim: demuestra en sede nosotros santos si em glorificamos a toda Dios o maneira no. de viver, sabendo que fomos resgatados pelo Primera de Pedro precioso 1, sangue no de voy a leer Cristo. todo, dice, Então preste sed atenção, o preço que santos foi en pago toda vuestra para manera de você vivir, viver uma sabiendo vida que santa. fuisteis rescatados O preço por que la foi pago, preciosa sangre de como diz Paulo Cristo. aqui também, foi Entonces presta comprado atención, por el preço. precio que Você fue não pago imagina para que o usted viva tamanho una do vida preço santa. El precio que fue pago, como que foi dice Pablo pago aquí, para también que você fuimos expressar comprados a por Deus, para precio. você ser de Deus, Usted no para imagina você el ser um tamaño del sacerdote de precio Deus, uma pessoa que tem comunhão direta com que Deus e que fue leva pago outros para Deus, para que usted para exprese a proclamar as Dios, para que virtudes usted sea daquele siervo de que Dios, nos para chamou de que quê? usted Das sea un trevas sacerdote de para a Dios, una sua persona que tiene comunión maravilhosa luz. directa con Irmão, Dios y essa que lleva a questão da otros para Dios, santidade tem para tudo a proclamar ver las com o virtudes nosso de aquel que serviço nos a llamó de Deus quién, de como las sacerdote. tinieblas para Em su Lucas 17, maravillosa 28, luz. fala dos dias de Ló. Os Hermanos, dias de este asunto Ló, de la santidad lá em está Sodoma, totalmente eram dias de relacionado a nuestro servicio perversão, a Dios inclusive de o al homossexualismo. sacerdocio. Lucas E queriam até 17:28 habla de los pegar os días de Lot. anjos. O negócio Los estava días de sério Lot ali, meu allá irmão. en Sodoma era un río de As pessoas perversión, de Sodoma incluso queriam pegar os homosexualismo. anjos. Querían hasta acostarse E a con los Bíblia ángeles. diz em Lucas Estaba muy 17 que os difícil el dias, asunto, hermanos. o Las tempo personas do de fim, Sodoma os últimos querían dias, acostarse con los seria como ángeles. nos dias de Ló. Vocês já estão vendo isso Y la hoje ou não? Biblia dice en Lucas 17 Então, em que tempo nós estamos? que el tiempo del fin, los Que últimos tempo nós días, serían como los días de Sodoma. Então, eu quero ¿Ustedes falar mais están viendo claramente eso hoy? agora. ¿En qué tiempo Adultério nosotros e estamos? fornicação. Qual é a diferença? El tiempo del fin. Adultério é sexo fora do casamento. Entonces quiero hablar más claro ahora. Adulterio Fornicação y é fornicación. sexo ¿Cuál es la antes do diferencia? casamento. Adulterio A es Bíblia sexo proíbe fuera del test matrimonio. drive Eso es no adulterio. casamento, Fornicación es sexo tá? antes del matrimonio. Vou La repetir. Biblia A Bíblia prohíbe proíbe el test test drive drive no del casamento. casamiento, del matrimonio. Isso ¿Está se bien? chama fornicação. Voy a repetirlo. Hebreus La 13 e Biblia 4 prohíbe fala que, test deixa eu ver drive aqui, Hebreus 13 e del 4, matrimonio. Eso se llama fornicación. Hebreos 13:4 dice, vamos a leer. Senhor Jesus, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, Señor porque Jesús, Deus julgará os impuros e adúlteros. dice lo siguiente. Digno de honra entre Honroso todos sea en seja o todos el matrimônio, ou seja, matrimonio o y el hecho sin matrimônio, o mancilla, casamento é o que pero a Deus los quer. fornicarios y a los E o leito adúlteros sem los mácula. juzgará Esse leito aqui não é Dios. a cama, tá? É a nossa vida Honroso conjugal, sea en sem todos el mácula, matrimonio. tá? Quiere decir, Porque el Deus, volta a matrimonio falar es aqui, lo que Deus Dios julgará quiere y os el hecho impuros e sin adúlteros. mancilla. Então, você Eso vê ahí que no nesse es la assunto, cama. a ¿Está Bíblia bien? Es várias nuestra vezes vida fala da ira de conyugal. Deus, da vingança de Deus, do Dios juízo de Deus. juzgará los É assunto sério na fornicarios y igreja. los adúlteros. Adultério e Usted ve que en fornicação. este asunto la Biblia Existe varias hoje o veces pecado dice da la ira moda. de Isso foi um Dios, irmão, la um pastor venganza que de falou um dia Dios desse, eu y achei el juicio de interessante. Dios. Son O asuntos muy pecado serios, da hermano. moda hoje Adulterio y é fornicación. você estar junto, mas não casado. Hoy existe un Vocês já ouviram pecado isso de ou la não? moda. Un pastor un Tem día de isso hoje estos ou não? habló algo muy interesante. El pecado de Ou, la moda hoy inclusive na igreja, es usted estar junto y no né? casarse. ¿Ya oyeron Juntos, eso? mas não casados. ¿Hay mucho de eso hoy o no? Não vou discutir aqui os problemas Incluso en la judiciais, iglesia. tá? ¿No es así? Cada Se caso é um juntan pero no caso. se Quem casan. tiver dúvida, depois me procure sobre esse assunto, No voy a tá certo? discutir aquí los problemas Mas, de uma judiciales. maneira geral, estar junto sem ¿Está estar bien? casado é o Cada pecado da caso moda, es un tá? caso y E quien Deus está tenga aí para olhar dudas, todas as después coisas. búsqueme O para discutir problema ese da asunto. ideologia de gênero, Pero que de vai para a una escola forma hoje general, estar ensinar que juntos as sin estar crianças nascem casados sem es el sexo pecado ou de la que o muerte. sexo se
El problema de la ideología de género, usted va para la escuela hoy, es enseñado a los niños que los niños nacen sin sexo y que el sexo se escoge después. Eso es en contra de la naturaleza. Todo el mundo sabe que eso es contra la naturaleza. El hombre tiene un órgano diferente de la mujer. El hombre tiene uno que la mujer no tiene y la mujer tiene uno que el hombre no tiene. Entonces, es diferente. Usted no puede escoger. Lo que usted tiene que escoger después es su corazón. ¿Para dónde va? Ese es otro asunto. Pero delante de Dios, Dios solo creó hombre y mujer. No existe una tercera vía. El problema de la pornografía. 30% de los maridos hoy traicionan a sus mujeres con pornografía. Esto es una estadística reciente, 30%. Y las personas están enfermas y viciadas. Pornografía es un vicio. La Internet facilitó todo. Nuestros jóvenes están expuestos a toda suciedad e inmundicia, toda impureza que hay en la Internet. Mis amados jóvenes, cuidado. La Internet lo puede matar. Pornografía es un problema serio. Si usted tiene problemas también, después nos busque en nuestro servicio de asistencia a los necesitados. Amén. Señor Jesús. Y por fin, mis hermanos, estamos acabando por aquí. ¿Cómo me puedo tornar un santo en mi experiencia? Por 3 cosas. Por la comunión con Dios y con los hermanos. Por la consagración, y eso es una actitud suya. Y por la palabra de Dios. El libro de Juan, Primera de Juan, es un libro que habla de la comunión. Dios nos llamó a la comunión. Nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo. Todos nosotros tenemos comunión. No existe mediador entre nosotros. Hay que blindar eso hoy. Todos nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y ahí tenemos comunión con los hermanos. Pero hay una cosa que impide la comunión. Y esta cosa se llama pecado. Dios nos llamó. Dios, desde que creó a Adán, lo creó para comunión. Y hoy Dios quiere que nosotros tengamos esa vida de comunión. Aquí dice, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, de manera general, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando usted pierde la comunión, usted pierde la cosa más importante de su vida, el gozo, la alegría en la presencia del Señor. El disfrute en la presencia del Señor. El versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si usted va a la luz, usted va a ver. Si usted entra en comunión con Dios, usted va a ver. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir, todos pecamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es maravilloso esto, hermano. Dios nos llamó a la comunión, pero algo llamado pecado nos corta la comunión. Tenemos una salida.
intercedendo a Deus la por sangre cada de preciosa nós. de Cristo Ele é o nosso advogado. y su Amém? servicio Então, intercesor. nós Él devemos es buscar nuestro a sumo comunhão. sacerdote Vá diante de que Deus. intercede a Na Dios por luz, cada uno Deus de vai lhe mostrar os seus nosotros. Él pecados. es nuestro Confesse os abogado. seus Amén. pecados. O sangue Entonces limpa. debemos buscar O la nosso comunión. Vaya advogado delante de está lá Dios em en la cima luz. cuidando das Dios le nossas va a almas. mostrar Amém? sus pecados. Louvado seja o Confese Senhor. sus E pecados. nessa La comunhão, sangre irmão, lo nós precisamos limpia. aprofundar Y essa nuestro comunhão. abogado está allá Não, encima cuidando de se você nuestra acorda causa. de manhã, Senhor Amén. Jesus, Alabado sea el obrigado. Señor. Uma Y en noite em esta paz. comunión, Amém, hermanos, aleluia. Nem necesitamos morri. profundizarnos más. E hoje eu Si preciso usted se trabalhar bem. levanta por la Lembra daquele mañana, meu Señor chefe Jesús, ruim, gracias, atrapalha, amén, me aleluya, no me morí ajuda. Também tu sabe que eu estou y hoy precisando de um necesito carro trabajar novo, bien. ¿Se acuerda que él, mi uma roupa jefe, nova. muy Essa malo, que oração que no você me tem com Deus ayuda? todo dia de manhã, Estoy aí necesitando não de un dá, carro meu irmão. nuevo, una Ou ropa depois do nueva. café, Senhor, Esa es la obrigado por esse oración café, que amém. usted tiene todos los días en la No mañana con almoço, Dios. 3 vezes por dia Ahí está você ora a difícil, Deus. No hermanos. café, no almoço, não, parece Se Daniel. sienta en el desayuno. Aí é Gracias, só Señor, por fazer este e desayuno. já é mecânico. En el Obrigado por esse tal, almuerzo. tal, Y tal. entonces 3 veces por Irmão, día nós usted precisamos ora a Dios. aprofundar nessa Igual a comunhão. Daniel, Colossenses pero 2,7 solamente diz para decir enraizados em ya cosas Cristo. Devemos ser Hermanos, para ter uma necesitamos comunhão mais profundizar nuestra profunda com comunión. Ele. Nele Colosenses enraizados 2:7 e dice, arraigados en Cristo. Nessa versão está falando Debemos ser radicados, arraigados mas a para palavra tener una grega é comunión más profunda raízes con Él. profundas. Aonde? En Em Él, Cristo. arraigados y Amém? edificados. Esta Quanto mais versión você dice aprofunda suas radicados, pero la raízes, palabra griega mais a es sua árvore raíces não vai profundas. ¿A tombar dónde? En facilmente. Cristo. Amén. Quando o vento da Cuanto tentação vier, más usted quando aprofunda a sus raíces, tempestade das más su provações vier, árbol tudo vai depender no da se sua cae raiz. fácilmente. Cuando el viento de la Você ter tentación comunhão llegue, profunda, raízes cuando la profundas, tempestad pode vir y tudo. todas las O cedro pruebas do vengan, Líbano todo va a é uma depender madeira de su forte, raíz. porque resiste às tentações Si e usted tem tiene raízes. comunión profunda, raíces O bambu profundas, sobe puede a venir 25 metros de todo. altura, porque tem Cedro raízes. de Líbano es una madera fuerte. Nós ¿Por precisamos qué? desse Porque viver, irmão. resiste las tentaciones y tiene raíces Profundidade com profundas. Deus. Vamos El contemplar bambú o sube Senhor. a 1 Coríntios 75 metros de 3, altura. 18. Contemplando Tiene raíces a profundas. glória do Necesitamos de ese vivir, de hermanos, glória de em glória, estamos sendo profundidad o con quê? Dios. Vamos a Transformados. contemplar con Dios. Louvado seja o Segunda Senhor. de Corintios 3:18, Pela consagração, contemplando la Romanos gloria del Señor. 12:1 De diz gloria en gloria que estamos siendo ¿qué? rogo, Transformados. pois, irmãos, pela Alabado sea el misericórdia de Señor. Deus, que apresenteis os vossos corpos Por la por sacrifício consagración. vivo, santo Romanos e 12:1 agradável a dice Deus, que é o que, vosso culto mais racional. Você não é um sacerdote, así que hermanos é os um ruego, por serviço las racional. O misericordias seu de Dios, serviço que apresentéis é mais vuestros racional cuerpos en quando você sacrificio apresenta o seu vivo, corpo. Não santo, fica em casa. agradable a Dios, Você que está es servindo na vuestro igreja, o culto que você está racional. fazendo na Usted no igreja? es un Você está pregando o sacerdote. evangelho? Su servicio Servir, es apresentar o racional. corpo, Es más racional cuando usted transformá-los presenta pelo su quê? A cuerpo. renovação No se queda en da la vossa casa. Usted mente. está sirviendo en la iglesia. ¿Qué Como está você renova haciendo? sua ¿Está mente? predicando Deixe el de comer evangelio? o lixo da internet Servir a e coma presentar el mais a cuerpo palavra de Deus. y transformar. ¿Por qué? Por la Você prefere estar renovación no de lixão da vuestra mente. internet ¿Cómo usted renueva su mente? do que estar na Deje palavra de de comer Deus, la basura de la à internet beira do y rio, coma com más água la da palabra de vida? Dios. Que escolha é essa, irmão? ¿Usted prefiere estar en el basurero de la internet Efésios do que estar en la 25 diz palabra que de a igreja Dios está a la orilla del sendo río tornada con gloriosa, agua de sem vida? mácula, nem ruga, nem coisa ¿Qué semelhante, lección es esa, pela hermanos? lavagem de água de quê? Da palavra. Efesios 5:27 dice Por que isso la nós temos iglesia enfatizado, irmão. está Nós precisamos da volviéndose Bíblia, gloriosa, sin a mancha, pura ni arruga, ni palavra de cosa Deus. Não é a semejante, Bíblia por el lavamiento del mercadejada. agua, por la palabra. Não é a Bíblia Hemos sendo enfatizado, aproveitada para hermanos, promover o que seu necesitamos de ministério, la Biblia, promover la isso, pura promover palabra de aquilo, Dios. mas a No es la Bíblia Biblia como fonte comercializada. de vida para No você, es la Biblia como siendo fonte de aprovechada para força para você. promover su ministerio, Você precisa de força para vencer promover o esto o diabo, promover o aquello, mundo, sino la a Biblia carne, o ego. como Você tem que fuente de achar na vida para palavra de usted, Deus. Como como poderá o fuente de jovem fuerza guardar para puro o usted. seu caminho? Necesita de fuerzas Observando para vencer al segundo a diablo, el tua mundo, palavra. la Então carne, você el tem que estudar a ego. palavra de Deus Tiene que encontrar todo diariamente. en la Amém? palabra de Dios. Por fim, João ¿Cómo pueden 17, los 17, jóvenes o guardarse Senhor puro su orando por camino? nós falou assim: Observándolos segundo santifica-os su palabra. na verdade. Entonces O que é necesita a de la verdade? palabra de Dios diariamente. A Amén. tua palavra Por é fin, a verdade.
Juan 17:17 dijo así, santifícalos en la verdad. ¿Quién es la verdad? Tu palabra es la verdad. La santificación por encima de todas las cosas viene por la palabra. Si usted aprofunda sus raíces por la palabra, si usted continúa en la comunión con Dios por la palabra diariamente, con seguridad, hermanos, vamos a tener un vivir santo y seremos un sacerdocio santo. Seremos un hombre normal, un hombre que sirve a Dios. Amén. Todas esas cosas que hemos hablado hoy obstruyen y atrapallan, perturban, destruyen la vida humana, destruyen los matrimonios, destruyen la sociedad. Pero nosotros somos sacerdotes, sacerdotes del Dios vivo. Necesitamos tener una vida santa para llegar hasta el fin sirviendo al Dios vivo. Amén. Jesús es el Señor.